Sin prender las luces, atravesé el pasillo hasta el fondo de la casa. Del otro lado del patio sentí el jadeo que producía Rambo al escuchar la cerradura. Abrí la puerta lo más despacio que pude y sin pensarlo hundí los pies en la nieve. Era imposible ver con nitidez. Un telón espeso borraba el paisaje. La nevasca crecía y el perro estaba obligado a caer en las sepulturas que él mismo iba cavando. Mis piernas apenas resistían el viento. Avanzar significaba un trabajo enorme por mantenerme derecha y soportar las quemaduras de la nieve, que en realidad era como pisar lava. Avancé hasta el cordel de ropa que Raúl había clavado entre dos palos y me detuve junto a un paño de losa con la imagen de un frutero que se agitaba con fuerza, cada vez más tirante por el peso del hielo. Las ráfagas impedían que abriera los ojos, como si nada de eso necesitara ser visto. Ni siquiera fui capaz de mover las manos o de reconocer olores al tomar aire. Sencillamente abrí la boca y dejé que la nieve cayera dentro. No sé cuánto tiempo estuve ahí, australizada. Eso es parte del segundo cuento de esta colección de cuentos llamada Terremoto Blanco de Natacha Oyarzún Cartagena, quien nos acompaña hoy día acá en el semáforo. ¿Cómo estás, Natacha? Bien, Antonella, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos acá en el programa también y contarnos respecto a este libro que fue editado por Alquimia, que lleva 10 cuentos de tu autoría y que nos invita a meternos en un mundo hostil, uno podría usar la palabra, un mundo bien particular, que es el mundo del austral chileno, Punta Arenas y sus alrededores, donde ocurren estas historias. Y yo me quedé pegada en ese espacio porque además siento que el verbo australizar, ¿no? Y cómo ese personaje está australizada, quizás nos ayuda a servir de pista, ¿no? Para lectura de esta serie de cuentos. ¿Por qué hablar desde el sur? ¿Qué hay en ese mundo que te interesa? Y bueno, yo nací allá, nací en Magallanes y viví prácticamente toda mi vida en Magallanes. Y en algún minuto cuando empecé a escribir, esas imágenes o esos recuerdos naturalmente volvieron y fue el lugar desde el que me sentía más orgánico escribir, que era el espacio que conozco, que era la infancia, que era el paisaje con toda su violencia, su tempestad y todo, y cómo eso también reverbera en uno, en las personas, en mis tías, en mis abuelas, en toda esa familia, ¿no? Que quedó allá mucha y otra que, bueno, sigo viendo. Ahora, yo creo que es otra manera de habitar, ¿no? Yo he estado en Punta Arenas solo de paso por una semana, y además en primavera. Entonces uno pensaría, bueno, esto Ah, debe ser muy rudo porque obliga a tener un tipo de vida que no solamente depende de la temperatura te deje hacer o el viento te deje hacer, porque se nos olvida lo importante que es el viento, ¿no? En Punta Arenas, sino también que te obliga a tener una vida bien hacia adentro, ¿no? Tanto en términos de lo que sucede en las casas como lo que sucede al interior de los personajes. Y yo siento que eso también está bastante en tus cuentos. Hablemos un poquito de eso. sí, yo, bueno, soy convencida de que esos espacios tan insulares, tan alejados, desatan ciertas fijaciones, obsesiones en las personas con esta soledad también, esta sensación de una afuera que está muy lejos. Entonces, la gran mayoría de esos personajes guardan cierta inconformidad, algún deseo de irse, de partir, y, y bueno, la presencia del estrecho también, para mí igual era bien alucinante eso, que el estrecho estuviera en la ciudad, que no hubiera que salir a buscarlo, sino que está ahí mismo, y es una imagen que determina mucho, creo yo, cuando sales a caminar y eres adolescente, cuando estás pensando en mil cosas y estar en contacto con paisajes así, creo que queda muy grabado en uno, eh, totalmente. Sí, además pensaba también en una frase que está en el penúltimo cuento, que dice, no es fácil esperar en lugares de los que no se espera nada. Y cuando llegué a esa frase, que ya hasta el final del libro, uno dice, es como, aquí está todo, ¿no? Aquí está todo un poco lo que le pasa a los personajes. No es un libro feliz, Terremoto Blanco. No, para nada. Pero qué bacán que haces esa atención en esa frase, porque sí, yo igual siento que un poco ahí está el espíritu del libro, en esa pequeña frase
esa sensación de orfandad que la da el territorio, ¿no? Ni siquiera es una decisión, es algo que está per se desde que naces. Y bueno, al menos yo siempre tuve esa ensoñación de salir. Realmente es muy alejado, ahora que lo veo con distancia, realmente es un territorio muy alejado y muy particular. Ujú. Ahora, igual yo creo que la diferencia, y es la razón por la que uno lee Terremoto Blanco en Santiago o en cualquier otra ciudad del mundo, y uno igual puede encontrarse ahí en algunos estados de ánimo, probablemente tiene que ver con que igual todos somos huérfanos. Y quizás quienes estamos más en la ciudad o quienes están más cerca del trópico, podemos tener algún tipo de alucinación respecto a nuestra falta de orfandad o a algún nivel de control o a la paz, de alguna manera, de tener algo seguro, pero en la práctica esa hostilidad que demuestra el ambiente en el Punta Arenas es algo que nos acompaña a todos. Yo creo que también la pandemia nos dejó súper claro eso. Sí, totalmente. O sea, la soledad, claro, es la misma. Em, es la misma en cualquier parte, pero, pero claro, esos factores, por ejemplo, la nieve en el cuento que leíste al comienzo, em, bueno, es clara para mí al menos una metáfora, esa nieve, esa nevasca tormentosa, ¿no? De una mujer muy de los 90, ¿no? De la vida doméstica, de las vidas que yo vi en mi infancia. Y, y claro, alguien me decía, no es tan normal que nieve, o sea, no es que en todos los cuentos nieve, es algo particular. Em, pero claro, para mí era muy natural, ¿o no? Contrastar siempre las emociones con esas experiencias casi climáticas o del paisaje. Sí, además que en ese caso, en ese cuento en particular, y luego mi siguiente pregunta iba hacia allá, pero ese cuento en particular también tiene que ver con que ella se supone que tiene lo que debería quererse, ¿no? Ella tiene la familia, tiene el marido, tiene la casa, está armada, tiene Mm, el trabajo, que no quiere volver. sí, Pero claro, ella quiere huir, finalmente. Entonces, quizás esa inmensidad en la que se pierde en esa escena en que yo estoy leyendo, ese no ver, de alguna manera le da más confort, más tranquilidad que aquello que sí es tan tangible que se supone que era lo esperable. Y ahí una cosa que me llamó la atención de estos descuentos es que son súper distintos los descuentos. O sea, tienen en común el espacio geográfico, no necesariamente ni el espacio climático, porque hay nieve, pero también hay otras donde eso no sucede. Hay mundo urbano y también hay pueblo, como en el primer cuento, ¿no? Y hay toda esta mezcla de lugares y también de tonos y de voces que hablan. De hecho, hay un cuento que probablemente fue los que más me gustó, que es un de un perro que está envenenado, ¿cierto? Que está hablándose desde un perro envenenado, que no sabe que está envenenado. Entonces, preguntarle también esa búsqueda por una diversidad al interior de este límite que tú te pones en esta colección de cuentos. sí. En general, varios de esos cuentos los escribí muchas veces, desde distintas voces narrativas. El cuento del perro lo escribí antes desde una mirada más antropocéntrica, hasta que la propia escritura me llevó a pensar que debía ser narrado desde un perro. En ese sentido pruebo mucho siempre las voces, pero no porque quiera ver cuál calza mejor, sino que diría que es como una búsqueda de qué es lo que el texto necesita o la historia que quiero contar, qué es lo que necesita. Y eso nunca lo sé, me gustaría desarrollar esa habilidad de saberlo desde un comienzo, pero en general pruebo mucho, por eso fue un libro que me tomó hartos años. Yo creo que precisamente por esas búsquedas que son intensas también, porque Uh -huh. escribes el cuento entero en tercera persona, no sé, y después lo escribes completamente en primera persona y así. Sí, yo creo que, y me acordaba leyendo tu libro, Terremoto Blanco, y conversamos con su autora Natacha Villarzún Cartagena, de que hace un tiempo atrás leí Soy un pájaro ahora, del Vladimir Rivera. No sé si lo has leído, pero si no, te lo recomiendo Ah, muchísimo. ya, no, no lo he leído, pero sí
tengo Y yo me acuerdo bien... que también es un libro, en este caso es insular, está como instalado como en Chiloé, ¿no? Y yo pensaba cuando leía ese libro que debería haber como estas advertencias que tienen los alimentos, de como alto en azúcar y no sé qué, también en libros que parecen inofensivos, como el tuyo, como el de Vladi, ¿cierto? Y otros que parecen, no, dice, es un libro chiquitito, este tiene 75 páginas, 10 cuentos, una cosa así, pero a mí me pasó que no es un libro que se pueda leer rápido, o por lo menos yo no pude. Porque requerí como tomarme un tiempo entre un cuento y otro cuento, porque son todos bien terribles en términos de, empiezan muy normales y muy tranquilos, y todos van adquiriendo una densidad y algunos de ellos terminan muy fuerte, a pesar de que uno pueda oler el peligro, como en el cuento de los marineros rusos. Entonces uno dice así como, ay hija, pero ¿qué está haciendo? ¿Cierto? Uno empieza a No decir, vayas, uy, no vayas. esto no va a acabar bien, ¿no? Pero, claro, pero uno siempre está con la esperanza de que pueda haber un giro, que lo hay, pero bueno, no les vamos a contar el cuento. Pero creo que también es interesante esa como idea de partir desde un lugar que pareciera muy calmo, que pareciera muy cotidiano, que pareciera muy controlado y que de a poquito los cuentos van agarrando cierta, no sé si decir densidad, ¿no? Pero cierta intensidad, sin duda. Sí. De acuerdo, debiera venir un sello alto, alto en drama, alto, Claro, alto en emociones. alto en emociones, sí. Es que me pasa que es raro, pero no escribo todo lo que pienso. Eh, por alguna razón trato de contener lo más posible y dejar la idea más, más resumida o más en bruto de lo que yo quiero decir. Entonces yo creo que por ahí se forma un poco eso de que de momento se vuelve muy intenso y es porque siento que estoy conteniendo mucho Mm. o escribí mucho y borré y dejé un poco, ¿no? Dejé como lo que necesitaba para decir. En eso no me gusta extenderme, no tengo esa inteligencia quizás narrativa para extenderme tanto, sino que trato siempre de acotar y eso yo creo que quizás le da esa, intensidad que decíamos. Claro, claro, probablemente lo que uno siente es la contención. Es como aquí en algún momento esta cosa va a desatarse, ¿no? Y a veces lo hace y a Sí, veces no lo hace y uno queda con la sensación así como que, de que quedó algo amarrado ahí, que no se, que con lo que se va a tener que ir para la casa, tranquilamente, es un poco lo que sí, pasa, ¿no? probablemente lo tenía en mi cabeza, pero no lo digité, digamos, pero No, pero al fin, también eso. es problema del lector o de la lectora que va a hacer con esa emoción a lo que tus cuentos les invitan. Conversamos con Natacha Oyersun, Cartagena, autora de Terremoto Blanco, esta colección de cuentos que fue editada por Alquimia. Y para terminar, preguntarte por, volver al principio, ¿no? Porque me dio risa, justo hoy día me escribió una amiga de Colombia, preguntándome por libros australes. Y me Oh. dio risa porque yo acababa de terminar de leer tu libro, entonces yo le dije, bueno, está este, también pensé en Animales Extintos, no sé si lo leíste, que también es una colección de cuentos que también está instalada, pero ahí eso es mucho más rural, está como, pero en el sur de Ah, Chile, ok, muy, muy ya, bueno. bueno. La Paula Wood, por ahí voy a encontrar cómo se llama ella, no sabe. Yo miro para hacia atrás, la gente no lo sabe, pero en la radio estoy mirando hacia atrás porque tengo mi biblioteca en la espalda. Y pensaba también en, bueno, en el último libro, en el penúltimo libro de Baradit, La Virgen de la Patagonia, ¿cierto? O Darwin, creo que se llama Darwin en la Patagonia, pero es como Darwin en el País de las Maravillas, una cosa así, que salió también este año. Hay algo, y eso estoy pensando solo en libros chilenos que han llegado hasta mis manos, pero me puedo imaginar que el mundo austral, y por eso me encantó esta palabra que tú usas en este cuento, ¿cierto? Estar australizado. Es también un espacio imaginario. ¿Qué sientes que hay ahí? Porque partí preguntándote por tu experiencia, pero ahora hablemos del imaginario que hay sobre lo austral. Claro. Bueno, esa palabra australizada, claro, es inventada. Mm, creo que el imaginario que yo tenía, al menos de Magallanes, era siempre desde su épica o desde sus grandes historias, ¿no? Un territorio con, bueno, el estrecho de Magallanes de por sí, ya por la navegación, la ciencia, la Antártica está muy, muy cerca, eh, que estaba muy encapsulado para mí en ese tipo de relatos. Y de alguna buena manera creía que mi visión de Magallanes era algo mucho más interior o mucho más contemplativa que esas grandes historias. Eh,
y por eso me quise focalizar más en especies de historias mínimas o historias más cotidianas, terribles también, pero cotidianas, que en esta gran como representación que hay siempre de Magallanes. Eh, pero bueno, hay muy buena literatura también en poesía que se escribe desde allá, que me encanta, como Cristian Formoso, Mariana Camelio. Es un territorio que se está narrando constantemente, bueno, lo que hizo antes Francisco Coloane, Ujú. en fin. Eh, es un territorio que da para mucha literatura. Sí, sí, porque además estaba pensando que ese es el verdadero lugar sin límite. Eh, Claro, ahí estás, ¿no? Y como tú decías, que desde la ciudad se puede ver el estrecho y que uno sienta, no somos nada, básicamente, ¿no? claro, Aquí está el inicio o básicamente. el fin, escoja usted, es una posibilidad. Bueno, Terremoto Blanco, Natacha, hoy en Zoom Cartagena está en librerías, lo pueden conseguir también a través de las redes y la web de Alquimia Ediciones. Muchas gracias, Natacha, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella, muchos saludos por allá, ya nos veremos por ahí. Bueno, nosotros vamos despidiendo el programa de viernes, además deseándoles que tengan unas excelentes fiestas, que por favor las disfruten, se las tomen con calma, con tranquilidad, y nosotros volvemos el lunes para un semáforo post-navideño.